inicio a la clase del día de hoy. Vamos a continuar con la bolilla de medidas cautelares, que es la bolilla que yo tengo asignada, la unidad temática 16. Eh, Vamos a continuar donde habíamos dejado. Ya habíamos visto los dos primeros puntos. El material ya está todo subido al campus virtual en tres partes. Una primera parte que son los dos primeros puntos, una segunda parte que es del 3 al 6 y que de hoy, y una última parte que está subida creo que ayer, del 7 al 10. Eh, la bolilla es una bolilla extensa porque si bien es un solo tema, medidas cautelares, pero es bastante extenso precisamente porque las medidas son varias. Nos había quedado pendiente del punto 1, que yo lo había dado un poco para después, porque preferí dar primero todo lo que es teoría general de las medidas cautelares para después ya meternos en las medidas en particular. Nos había quedado lo que es protección de personas. Las medidas de protección de personas en realidad ya están más bien reguladas por las normas sustanciales, más que por las normas, por el Código Procesal, y además el Código Procesal ha quedado un poco a destiempo, contramano del Código Civil y Comercial actual. Concretamente ustedes van a ver que en el Código de Provincia las medidas de protección de personas están desde el 234 al 237 ter, porque ya tenemos agregados que después vamos a ver. En líneas generales, las medidas de protección de personas, la finalidad es resguardar la entidad física y moral de una persona que podría llegar a estar comprometida durante el proceso. El fundamento de esto es más que nada constitucional. Recuerden que la Constitución nuestra ha incorporado una serie de convenciones internacionales como la Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional de Derechos del Niño, la Convención Internacional de Prohibición de Tratos Discriminatorios contra la Mujer, y también hay otras convenciones internacionales a las cuales se ha adherido nuestro país, como la Convención Internacional de Prohibición de Discriminación contra la discapacidad. Eh, Esto va a ser un poco el fundamento de este tipo de medidas, es decir, salen un poco del modelo de las medidas cautelares que nosotros vamos a ir viendo, que es más que nada para proteger el cobro de un crédito. Acá ya la historia es otra, ¿sí? Es la protección de una persona. En el Código Procesal, ustedes van a ver en el 234 la medida de guarda que está prevista para incapaces mayores de 18. Acá ya tenemos el primer problema. Por razón de edad, ya los 18 son todos mayores, ya hace un buen tiempo, de manera tal de que los únicos incapaces mayores de 18 son aquellos incapaces que tengan una declaración de incapacidad por razones mentales, por ejemplo. ¿Sí? El juez competente va a ser el juez del territorio, del lugar donde está, desde el punto de vista territorial, el lugar del domicilio donde está el incapaz, y en cuanto al fuero, esto no se lo dice el código, va a ser el juez de familia, ¿sí? Cuando se dictó el código era el juez civil porque no había fuero de familia, pero actualmente es el juez de familia. Por otro lado, siempre se le tiene que dar intervención al Ministerio Público. Sin embargo, antes de dictar la medida, sin embargo, por razones de urgencia, fíjense que la medida, el código prevé que se dicte la medida aún sin intervención del Ministerio Público, con lo cual sería una medida típicamente cautelar en este sentido, porque no se le da intervención absolutamente a nadie antes de ser dictada. Eh, También el código de provincia agrega en el 237 bis la atribución de hogar conyugal. Esto aparece en el Código Civil y Comercial, también en el 721 y en el 723. En el 721 para el caso del divorcio, separación, divorcio, nulidad de matrimonio,
y el 723 para el caso de disolución de una unidad, de una unión, perdón, convivencial, lo que antes se denominaba concubinato. Este, la atribución del hogar conyugal es precisamente la medida por la cual uno de los cónyuges o de los convivientes, según el caso, pida quedarse precisamente en el hogar conyugal y que sea en forma exclusiva y que sea desalojado el otro. El 237 ter prevé la exclusión de hogar conyugal. Acá la exclusión de hogar conyugal en realidad está prevista para el caso que menores sean víctimas de delitos por parte de sus padres, tutores, responsables, guardadores, curadores. Esto hay que consensuarlo también con la ley de violencia familiar. En la provincia de Buenos Aires hay una ley de violencia familiar que es la 12.569, que amplía un poco el espectro, porque pareciera que del texto, de la lectura, digamos, rígida o del tenor literal del 237 ter del Código de Provincia, solamente correspondería pedir y ordenar una exclusión de hogar cuando un menor sea víctima de un delito, y a veces es víctima de una conducta de violencia que no llega a ser un delito, puede ser una violencia psicológica, sin llegar a ser realmente un delito. En este caso, la ley de violencia familiar amplía para todo el supuesto de exclusión, para todo tipo de perturbación, ¿eh? Y no solamente respecto de los menores, sino respecto de cuál conviviente, sea cónyuge, sea hijo, sea hermano, para cualquier conviviente, ¿sí? Entonces, el espectro objetivo no es necesario que sea un delito, y el espectro subjetivo, cualquier persona que viva en el mismo lugar, ¿sí? Eh, eh, Sin perjuicio de ello, la ley de violencia familiar, además, le establece en el marco de esta misma protección de medidas, perdón, de personas, otras medidas que son, digamos, colaterales a la exclusión, que es el hecho de que el excluido, si es, por ejemplo, sostén del grupo familiar, se le fije provisoriamente en la exclusión una cuota alimentaria sin perjuicio que después se inicien las acciones correspondientes. Esto es precisamente por una situación que creo que todos se dan cuenta, que es que si, por ejemplo, el padre de familia que sostén del grupo familiar es precisamente el excluido, va a decir, bueno, listo, yo me voy, pero arréglense ustedes. Entonces, sería a veces peor el resto que la enfermedad, o a veces también para que los restantes convivientes sometidos a la conducta de esta persona no se vean impedidos de plantear la exclusión o de pedir la exclusión por temor a no comer, literalmente. Entonces, como parte de estas medidas de esta protección de personas, no solamente se establece la exclusión de hogar, sino que siga manteniéndolos en la misma situación económica en la cual estaban antes de ser excluidos. Ahora sí nos vamos a meter a partir del artículo del punto 3 en el embargo preventivo. El embargo preventivo es la medida cautelar que más tiempo nos va a llevar. Si ustedes miran el código, es la que está regulada de manera más detallada y de manera extensa, y de hecho, las normas que regulan el embargo preventivo se aplican supletoriamente en lo que corresponda a, las restantes medidas. Y es por eso que es muy, muy importante. Además, las medidas del embargo preventivo se aplican también, las normas del embargo preventivo, en lo que sea compatible a los otros embargos que vamos a ver ahora, ejecutivo y ejecutorio. En el código aparecen tres tipos de embargo. El embargo preventivo, el embargo ejecutivo y el embargo ejecutorio. Todos tienen en común que recaen sobre bienes, sobre bienes obviamente del deudor. Lo que no tienen en común es los presupuestos y el tipo de procesos y el momento en el que se dictan este tipo de embargos.
El embargo preventivo va a ser la medida que afecte bienes del deudor con la finalidad, bienes determinados del deudor, determinados, con la finalidad precisamente de proteger el crédito cuya tutela se reclama en el proceso. ¿Sí? Es decir, acá ya entra el concepto general de medidas cautelares, es decir, con la finalidad de impedir que el derecho reclamado se convierta en ilusorio. Es decir, que lo que en un embargo preventivo, en la práctica, lo que vamos a solicitar es que el juez ordene la traba o que se graben bienes determinados. Yo tengo que indicar un bien determinado, ¿sí? No puedo decir embargo sobre bienes que tenga el deudor, tengo que decirles sobre el bien, ¿sí? O en todo caso sobre los bienes que se encuentren en su domicilio, ¿sí? Este, pero, pero título cautelar, es decir, para poder asegurar el cumplimiento de la sentencia, ¿sí? Es decir, que no necesariamente yo voy a estar cobrándome de ese bien, ¿sí? Eh, Repito, el embargo en este caso va a gravar bienes, pero no a agravar, sino a separado, gravar bienes, pero en forma cautelar. El embargo ejecutivo es el embargo que ustedes seguramente ya han visto y que se dicta en el marco de un juicio ejecutivo, ¿sí? Te recuerden que en el juicio ejecutivo el juez ordena mandamiento de intimación de pago y embargo, ¿sí? Este embargo este, va a ser para el caso de fracasar la intimación de pago. Va al oficial de justicia, intima de pago al deudor a la suma reclamada, más la que el juzgado haya fijado para intereses, gastos y costas provisoriamente, y si el deudor no le entrega el dinero, cosa que ocurre en el 99,99% de los casos, puede ser que le entregue el dinero, acá me estoy metiendo en el juicio ejecutivo que no es mi tema, pero puede ser que le entregue el dinero y el oficial de justicia lo tiene que recibir y tiene que depositarlo en la cuenta del juzgado. Pero en este caso la intimación de pago tuvo resultado positivo, pero si tiene resultado negativo, el deudor le dice, no, yo la plata no la tengo, ¿sí? En ese caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Puede trabar embargo sobre bienes del deudor. No es en el juicio ejecutivo el embargo un trámite esencial, la intimación de pago sí es esencial, pero no es esencial, es decir, que el juicio ejecutivo puede seguir adelante aun cuando no se haya trabado embargo. Entonces, si el oficial de justicia va con el autorizado, el oficial de justicia puede intimar solito, puede ir solo e intimar. Lo que no puede hacer solo es embargar bienes, tiene que ir con alguien autorizado por el actor en el juicio ejecutivo, por el ejecutante, por el acreedor. Va con el autorizado, que muchas veces es el propio abogado del ejecutante, y le dice, doctor, ¿usted va a embargar bienes? Bueno, sí, voy a embargar los bienes muebles que encuentro en este lugar, ¿sí? Y procede a designar los bienes que a ojo cubran estimativamente el crédito reclamado, ¿sí? Y se proceden a detallar los bienes en el mandamiento de embargo. Ese es el embargo ejecutivo en el que se dicta el marco o en el contexto de un juicio ejecutivo, ¿sí? El embargo ejecutorio es el embargo del artículo 500, es decir, en el proceso de ejecución de sentencia. Es decir, el embargo que tiene por finalidad, precisamente, proceder a la venta de ese bien, ¿sí? En el embargo preventivo es para resguardar el crédito. En el embargo ejecutivo es con la finalidad, sí, de cobrar, pero no necesariamente de ese bien. Puede ser que el deudor pague después en efectivo. El embargo ejecutivo ya es con la finalidad de proceder a la ejecución forzosa de ese bien, es decir, a la subasta del bien. ¿Está claro? Si es un bien inmueble, o si es un mueble registrable, o si son muebles, en el caso del embargo de una cuenta, directamente ya a la percepción de la suma o a la retención y percepción de la suma que estuvieran en esa cuenta. Esto va a depender del bien, ahora nos vamos a meter en esto. Entonces, puede ser en un juicio ejecutivo, por ejemplo, que un embargo que empiece siendo preventivo
yo inicio el juicio ejecutivo y pido un embargo preventivo. ¿Sí? Ese embargo después, una vez que yo intimé de pago, se lo convierta en ejecutivo, y una vez que tenga sentencia de remate, y esté firme, y yo ejecute esa sentencia de remate, ese embargo se convierta en ejecutorio. ¿Está claro? Es decir, pasa de gris clarito a gris oscuro a negro directamente, para que ustedes entiendan. ¿Sí? Entonces, el mismo embargo quizás, sobre el mismo bien, pero la finalidad fue otra, fue distinta. En uno para resguardar, en otro para, para como medida del propia del juicio ejecutivo y a los efectos de también de resguardar el crédito, pero para cobrar, y en otro directamente ya para hacerlo efectivo. ¿Sí? Eh, el programa les dice después la procedencia, artículo, fíjense que les dice 209 a 202. Carácter de la enumeración. Los artículos 209 y 212 tienen una serie de supuestos en los cuales procede el embargo preventivo. Ahora, ¿significa que fuera de estos supuestos no podemos pedir un embargo preventivo en un proceso? No, 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 sí podemos. La enumeración no es taxativa. El sentido de los artículos 209 y 212 es que son supuestos en los cuales la ley presume que los presupuestos de las medidas cautelares ya estarían configurados. ¿Sí? Cuando veamos cada uno de ellos, ustedes se van a dar cuenta lo que les acabo de decir. Pero repito, esto no impide que cualquier otro proceso, si se dan los presupuestos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, y después, una vez que está ordenado, interpretan la contracautela, pueda ordenarse y trabarse un embargo preventivo. ¿Está claro? Vamos a ir analizando los distintos supuestos de artículo 209, 210, 211 y 212. Fíjense, en el 209, el primer supuesto es que el deudor no tenga domicilio en el país. Esto es una especie de arraigo al revés. ¿Se acuerdan que el demandado podía plantear la excepción de arraigo si el actor no tenía domicilio en el país? Porque precisamente para asegurarse que responda por las costas. Acá, porque la ley presume que si el deudor no tiene domicilio en el país, existe un peligro en la demora. ¿Está claro? ¿Y cómo le voy a cobrar a alguien que no está acá? ¿Sí? Este es el motivo por el cual, obviamente tenemos que acreditar este extremo, pueda pedirse y ordenarse en este supuesto el embargo preventivo. Después, que la existencia de crédito esté acreditada en instrumento público o privado, abonada a la firma con la declaración sumaria de dos testigos. Si el crédito está ya acreditado instrumentalmente, eso ¿a qué va a contribuir? A acreditar la verosimilitud del derecho. Ya tengo una prueba del crédito. Si es un instrumento público, ni hablar, ¿sí? Porque en principio hace plena fe. Y si es un instrumento privado, que en principio no hace plena fe, lo que voy a hacer es pedir una información sumaria con dos testigos a los efectos de que comparezcan y manifiesten que la firma del deudor. ¿Está claro? Entonces, con eso ya suplimos la falta de plena fe que hace el instrumento privado y podemos, si el caso está instrumentado en un instrumento privado, pedir y se puede ordenar el embargo preventivo. En el tercer caso, que la acción se funde en un contrato bilateral y se pruebe sumariamente el cumplimiento de la prestación a cargo de quien pide el embargo preventivo, excepto que, o que también que ofrece cumplirlo. Supongamos que es un contrato de compra-venta, entonces yo vendí un auto, no me lo pagaron, pido un embargo preventivo sobre ese vehículo, y tengo que acreditar sumariamente con dos testigos que yo le hice entrega del vehículo,
También puedo acreditar de que el vehículo no daba ningún tipo de patente, que no tenía ningún tipo de medidas, es decir, que nada impedía al mi comprador hacerse del vehículo, circular y circular con el mismo y hacer uso del mismo, y ponerlo a nombre de él. A esto se refiere este inciso, ¿sí? Es decir, yo que pido el embargo preventivo, digo, mi parte, mi prestación, ya la cumplí, o en su defecto, ofrezco cumplirla. Por ahí el vehículo adeudaba patentes, bueno, deposito el monto de las patentes, digo, acá está el monto de las patentes que adeudaban. Con esto yo ya, mi parte la cumplí, mi prestación ya la cumplí, entonces pido embargo preventivo porque lo que me deben es el precio totalmente o el saldo de precio, ¿sí? Después, que la deuda esté justificada en los de comercio. Recuerden lo que hablábamos cuando hablábamos de libros en la prueba instrumental, los libros de comercio, llevados en debida forma, los libros de comercio llevados en debida forma, constituyen prueba cuando el deudor no tiene libros o no están llevados, no tiene libros, si está obligado a llevar libros, no tiene libros o no lo están llevados en debida forma, ¿sí? También cuando está acreditado, el código dice mediante una factura conformada, en realidad es mediante la factura de crédito, no existe la factura conformada, si hay una ley ya del año 95, 96, que es la ley de factura de crédito, ¿sí? Y esto acredita la deuda o el crédito, como lo quieran llamar, depende del lado que se pongan. Y finalmente, si está sujeta a condiciones o plazo, es decir, que la deuda todavía no es exigible, ¿sí? Supongamos que la deuda, el crédito tiene una fecha de vencimiento para el, no sé, 18 de diciembre del 2020, o para cuando, no sé, termine la cuarentena, ¿sí? Cuando termine, se levanten las medidas de aislamiento, ¿sí? Entonces está sujeto a una condición. Pero yo tengo conocimiento que el deudor está haciendo distintas operaciones para enajenar, desprenderse de sus bienes. Este inciso en realidad se ha considerado aplicable a todos los supuestos. En realidad, este inciso, el 209, inciso quinto, resume un poco el caso clásico de peligro en la democracia, ¿sí? Se está insolventando, el deudor se está insolventando, ¿sí? Puede ser de que la deuda ya sea exigible, ya la estoy reclamando, pero el deudor, digamos, aprovechándose de lo que dura un proceso, un año, 2 años, 3 años, hasta que yo tenga sentencia y lo pueda ejecutar, sentencia firme la puedo ejecutar, tiene tiempo de sobra para desprenderse de sus bienes, yo tengo conocimiento que se está insolventando, y entonces voy a plantearlo, voy a acreditarlo sumariamente, ¿sí? Con 2 testigos, lo puedo acreditar de otras maneras, si yo, por ejemplo, su casa tiene cartel de venta, si su casa está publicada en un sitio de ventas en Internet, si está publicado sus vehículos en un sitio de ventas en Internet. Hoy en día es un poquito más fácil poder averiguar y determinar y acreditar que está enajenando los bienes, ¿sí? A veces es realmente muy difícil cuando eso está ocurriendo en forma muy, muy, muy privada, muy sigilosa. Acreditar las maniobras para insolventarse puede llegar a ser complicado, ¿sí? Repito, esto es aplicable para todos los supuestos, no solamente cuando la deuda esté sujeta a condiciones a plazo. Si la deuda es exigible, también, ¿sí? Puedo pedir, si yo acredito que, planteo y acredito que se está insolventando, puedo pedir que se traga un embargo preventivo, ¿sí? Es decir, cuando hay una disminución de la capacidad de pago o su condición patrimonial. El artículo 210 hace una enumeración de supuestos que tienen que ver con la existencia de algún tipo de relación
jurídica previa entre deudor y acreedor, o entre las partes. Fíjense que el inciso primero se refieren al caso de coheredero, el condómino o el socio. Es decir, esto supone a la existencia de una comunidad hereditaria. La comunidad hereditaria es la masa de herederos, la masa indivisa del acervo sucesorio. Es decir, cuando todavía no ha existido una partición, todos son dueños de todo. ¿Está claro? Entonces, el caso del coheredero, hay una comunidad hereditaria; el caso del condómino, hay un dominio; y el caso del socio, hay una sociedad. Entonces hay una relación jurídica previa. Puede solicitar medidas cautelares sobre los bienes de la comunidad hereditaria, sobre los bienes del condominio, sobre los bienes de la sociedad. Esto supone, obviamente, un conflicto hereditario, una división de condominio o cobro de créditos emergentes del condominio. Por ejemplo, un condominio viene pagando todos los gastos del bien, gastos, impuestos, etcétera, reparaciones del bien objeto del condominio, y quiere asegurarse que le pueda cobrar la parte que le corresponde a los demás condóminos. Pida y trae un embargo preventivo sobre el condominio, sobre el bien objeto del condominio. Y lo mismo el socio, sobre bienes de la sociedad. Esto en el caso de que tenga créditos contra la sociedad. También puede ser el socio sobre las participaciones de los otros socios, porque puede ser, a ver, el socio puede tener un conflicto con la sociedad, socios contra la sociedad, o puede ser un conflicto entre socios, ¿sí? Esto a veces ocurre, ¿sí? Entonces, podría llegar a trabar, sin embargo, sobre la participación accionaria, o sobre la cuota parte, accionaria si fuera una SA, sobre la cuota parte si fuera una SRL, sobre las cuotas de interés si fuera una sociedad colectiva, de los demás socios, ¿sí? Para los efectos de garantizar su crédito. El inciso 2 se refiere al propietario o al locatario principal sobre los bienes introducidos en el contrato de locación. Esto supone también una relación jurídica previa, que es precisamente el contrato del contrato de locación. Igual, el Código Civil les daba algún tipo de privilegio que ahora el Código Civil y Comercial no se lo da más respecto de los bienes introducidos en el inmueble alquilado o locado, ¿sí? El 3 tiene que ver un poco con esto, entre las personas que la ley reconoce privilegios respecto de ciertos bienes, muebles o inmuebles. Esto en realidad el inciso 2 es una aplicación del inciso 3, era en realidad, porque ya no hay más privilegio, pero si un acreedor es un acreedor privilegiado sobre un determinado bien, ello justificaría la verosimilitud del derecho, ¿sí? Y le permitiría, no sé si justificaría, reforzaría la verosimilitud del derecho, que en realidad también la va a tener que plantear y acreditar, pero abonaría la verosimilitud del derecho y sería procedente el embargo preventivo. El cuarto también se refiere a una relación jurídica previa. El caso de la acción reivindicatoria sobre la cosa reivindicada. Ustedes no sé si ya vieron acciones reales en la bolilla correspondiente, cuando se discute el dominio sobre una cosa. Lo mismo en la petición de herencia, cuando hay un heredero que está en principio excluido, ¿sí? Y nulidad de testamento y simulación sobre esos bienes o objetos o comprendidos en el testamento u objetos de la simulación. El código de provincia
en el inciso quinto del artículo 210, agrega un ítem más. Esto no está en el Código de Nación. El Código de Nación llega hasta el inciso cuarto. El Código de Provincia agrega uno más. Y es cuando se reclama un crédito originado en daños y perjuicios, no lo dice, pero se refiere obviamente a daños materiales o personales en un accidente de tránsito, ¿sí? Y el demandado carece de seguro. Entonces, nosotros en la primera parte vimos, cuando vimos terceros, vimos la citación en garantía de la aseguradora. Cuando hay un juicio de daños y derechos originado en un accidente de tránsito, el demandado va a ser el titular o guardián, ya sea guardián material, el que manejaba, o guardián jurídico, el titular registral, o quien hacía uso o se aprovechaba o se beneficiaba de ese vehículo, ¿sí? Ese va a ser el demandado, ¿sí? Ahora, ese vehículo puede estar, como normalmente ocurre, asegurado, de tener contratado un seguro de responsabilidad civil contra terceros. Yo voy a demandar también a la citada en garantía, pero no va a ser demandada directa, esto ya lo vimos, sino que se la va a citar, a la aseguradora va a estar citada en garantía, va a ser un tercero citado al proceso. ¿Por qué en garantía? Porque garantiza el cumplimiento o el pago de los daños que ocasione ese vehículo, ¿sí? Entonces, el juicio va a ser Juan contra Pedro, citando en garantía a, no sé, la compañía que se les ocurra, Sociedad Anónima, ¿sí? Ahora, puede ser que el que me chocó no tenía seguro, ¿sí? Entonces, las posibilidades de cobrar, obviamente que son menores. Y esa persona que sabe que no tiene seguro y sabe que esto lo va a tener que pagar él de su bolsillo, entonces puede y va a tener todo el tiempo del mundo de arbitrar las medidas necesarias como para insolventarse. Entonces, voy a llegar al final del proceso, que va a tardar 3, 4, 5 años, como muchas veces demoran, y voy a tener una sentencia firme que más voy a poder cobrar. A esto apunta el inciso quinto, ¿sí? Por eso dice cuando carezca de cobertura de seguro contra terceros, sean transportados o no. Sí, puede ser que sean terceros transportados en el caso de transporte de benévolo, cuando está llevando a alguien, a un amigo, o puede ser transporte oneroso en el caso del transporte público de pasajeros, ¿sí? La última parte dice, siempre y cuando acredite la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Esto un poco desdibuja la norma, porque, a ver, siempre fue necesario acreditar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, y con ese sentido no hacía falta agregarlo. Yo he pedido, en muchísimos casos, embargos preventivos en casos de vehículos que el demandado no tenía el vehículo asegurado, acreditando el peligro en la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, ¿sí? Pero la gracia, precisamente, es que la falta de cobertura de seguros contribuye enormemente al peligro en la demora. Yo no sé si voy a poder cobrar. ¿Estamos? Entonces, ese último agregado ha sido criticado. Hay un autor que es Leguizamón, tiene un tratado de Derecho Procesal Civil, además un montón de libros escritos de Derecho Procesal y artículos, que hace una crítica bastante, y además como él es especialista en accidentes de tránsito, hace una crítica bastante vehemente de esta parte de la norma. Pero quiero que les quede claro que el Código entonces de Provincia agrega este inciso, que es precisamente la posibilidad de trabar un embargo cuando, en los casos de daños y perjuicios originados en accidente de tránsito, cuando el que ocasiona el daño, el demandado, no tenía seguro, contra terceros. El 111 agrega un caso más que podría haber estado en el artículo anterior, que es la demanda por escrituración. No está bien redactado, porque el título dice, el supuesto demanda por escrituración, ¿sí? Y la segunda parte, o el texto, mejor dicho, la
en realidad, del artículo se refiere a cuando se demandare por el cumplimiento del contrato de compraventa. En realidad se refiere a esto. Se reclame el cumplimiento del contrato de compraventa, que en realidad esto ya estaba metido en el cumplimiento del contrato bilateral, ¿sí? Que ya habíamos mencionado. Puede pedirse el embargo preventivo sobre el bien objeto de esta compraventa. El artículo 212 establece 3 supuestos, que son los denominados casos de embargo por situaciones procesales. Las anteriores eran por situaciones contractuales o en algunos casos extracontractuales como en el quinto, ¿sí? En este caso es situaciones derivadas del proceso. Fíjense el inciso primero, dice, en el caso del artículo 63, esto ustedes ya lo vieron, es la rebeldía. La rebeldía, uno de los efectos de la rebeldía del artículo 63 era precisamente que al rebelde se le podía trabar medidas cautelares o precautorias, ¿sí? Concretamente un embargo preventivo, por ejemplo un embargo preventivo. ¿Por qué? Porque la ley presume que hay, por un lado presume que hay un peligro en la demora, porque si el rebelde ni siquiera compareció al proceso es porque tiene un absoluto desinterés, lo que hace presumir que puede llegar a estar confiado en que mientras tanto se insolven y total no me van a cobrar nunca. Pero además, porque no se olviden de que la rebeldía implica una presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados en la demanda, lo cual entonces ya eso contribuye a la verosimilitud del derecho. Se presume que es cierto lo que está en la demanda, lo cual a su vez es una consecuencia del 354 inciso primero. Si no fueron negados los hechos personales, el juez podrá tomar como ciertos. En el caso de la rebeldía, ese podrá y esa presunción está agravada, ¿sí? No es solamente podrá, sino que hay una presunción de verdad. Esto hace que los hechos, en principio, sean verosímiles, los hechos que están en la demanda. Y por eso la ley establece la posibilidad de un embargo para el caso del rebelde. Recuerden que el rebelde puede pedir el cese de la rebeldía si comparece. El Código de Provincia dice que no puede pedir el levantamiento del embargo preventivo. El de Nación dice que sí, si prueba que la rebeldía no le es imputable. Por ejemplo, no contesté la demanda, no comparecí al proceso porque estaba internado en terapia intensiva durante 2 meses, y en la época que me notificaron. ¿Está? El segundo supuesto se refiere a los casos de confesión expresa o ficta. ¿Por qué? Porque en el caso de la confesión expresa, ustedes ya han visto, cuando vieron la prueba confesional, el efecto que tiene, ¿sí? Hace plena prueba. Y en el caso de la confesión ficta, si bien no hace exactamente plena prueba, y va a ser el efecto va a depender de las demás circunstancias del proceso, sí implica una presunción de verdad, ¿sí? No es que da lo mismo comparecer o no comparecer a la audiencia de solución de posiciones, sino nadie, ¿sí? Entonces, en el caso de confesión expresa o ficta, podrá ordenarse también el embargo preventivo. ¿Por qué? Porque esto contribuye, abona, acredita la verosimilitud del hecho. El inciso 3 se refiere a cuando ya tenemos una sentencia definitiva, aunque estuviera recurrida. La sentencia definitiva, si el juez ya me hizo lugar a la pretensión, entonces eso también acredita, recuerde que la verosimilitud del derecho es una probabilidad, no es una certeza. Ustedes me dirán, pero la sentencia está recurrida, puede ser que la Cámara lo dé vuelta. Sí, sí, claro que sí, por supuesto, puede ser. Pero, estamos hablando de una probabilidad. Ya el juez de primera instancia me dijo que sí. Entonces, por eso la ley presume que el crédito es probablemente cierto, y aunque estuviera recurrida esa sentencia, apelada, por ejemplo, hace lugar al embargo preventivo. O es procedente del embargo preventivo. Acá no voy a tener que extenderme sobre la verosimilitud del derecho peligro de la demora. Casi que les diría que basta con pedirlo, ¿sí? ¿Cómo se traba el embargo preventivo? Que es el punto que sigue. Esto va a depender del tipo de bien, ¿sí? Si lo que se traban, si lo que se embargan es una suma líquida de dinero en una
cuenta corriente, en caja de ahorros. Entonces, la forma de trabar esta medida va a ser, una vez que se ordena y se presta la debida contracautela, se libra un oficio a la entidad bancaria, financiera, donde están estos fondos, se embargan estos fondos y se le pide la remisión de estos fondos a una cuenta del juez que va a tener un número especialmente abierto para este proceso. ¿Sí? Se abre una cuenta judicial en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal Tribunales, y entonces el juez va a abrir la cuenta y va a pedir a la entidad bancaria que retenga la suma de 137.000 pesos y la envíe a la cuenta judicial. Y ahí va a quedar esa plata inmovilizada. Inclusive puede, para que no se desvalorice, puede esa plata, porque imagínense que ustedes trabajan en el embargo preventivo. Al principio del proceso, cuando termine el proceso, con la inflación que hay, dentro de 3 años, esa plata va a valer muchísimo menos. Entonces puede ser, inclusive, de que se disponga que esa plata se constituya un plazo fijo sobre ese dinero, ¿sí? Para que no pierda tanto, va a perder igual el poder adquisitivo. Si es bien mueble, no registrable, sí, lo que pregunta Eileen es si también puede ser por cédula al banco. Sí, también puede ser. Sí, 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 también puede ser por cédula al banco. A veces el tema del oficio por ahí es un poquito más rápido, porque la cédula vos la vas a hacer, la vas a enviar que la controle el juzgado la va a enviar a la oficina de mandamiento, la va a controlar, la va a enviar a la oficina de mandamiento de notificaciones, y se la va a dar un oficial notificador y la va a diligenciar dentro de 3, 5, 8 días, no sabes cuánto. En cambio, el oficio, vos lo vas a enviar, te lo van a controlar, te lo van a dar, o ahora te lo mandan te lo devuelven con un código QR, ¿sí? Lo imprimís, porque no se puede ir a retirar presencialmente, lo imprimís y lo llevas vos corriendo al banco, ¿sí? Entonces vos por ahí en 48 horas ya tenés el oficio en la mano, fuiste y ya después ya digamos, la demora depende de uno, del embargante, de la gana de trabajar que tenga el abogado del embargante, el interés del embargante, está claro. Pero sí, sí, claro que lo podés hacer por cédula. ¿Sí? El oficio también va a tener fecha cierta, y a todos, porque el oficio va a estar firmado por el juez, ya sea antes o logrosamente, es decir, puñiletra, con lapicera, o ahora digitalmente con un código QR. Entonces, eso le va a dar fecha cierta, ¿sí? al oficio. De todas formas, la fecha del embargo no va a ser la fecha de libramiento del oficio, ni de firma del oficio, sino que va a ser la fecha de ingreso del oficio al banco. ¿Está claro? Por eso les digo que cuando antes entra, mejor es, porque además la cuenta corriente hoy puede tener 100.000 y dentro de 5 minutos no puede tener nada, porque aprieto un botón y transferí todo a otro lado. ¿Está claro? Entonces, cuanto más rápido, mejor. En el caso que embarguen bienes muebles no registrables, o también semovientes, el embargo se hace mediante con un mandamiento, con un oficial de justicia. El 214, fíjense que les dice precisamente esto, que se hace con un mandamiento. ¿Cómo va a ser esto? Yo en el material se los expliqué detalladamente. Ustedes van a confeccionar un mandamiento. El mandamiento es el instrumento que contiene, en líneas generales un mandamiento, no solamente un mandamiento en general, es el instrumento que contiene una orden judicial que debe ser ejecutada. ¿Quién lo va a ejecutar? El oficial de justicia. El oficial de justicia va a ser la extensión del brazo del juez. El juez no puede ir personalmente a embargar, ¿sí? Entonces, va a tener que mandar a alguien en su nombre. ¿Quién va a ser ese alguien? ¿Quién va a ser ese funcionario judicial? El oficial de justicia. Ustedes van a confeccionar el mandamiento va a decir, el oficial de justicia de la zona se constituirá en el domicilio, cito, en X calle, X número, y de acuerdo al ordenado en el juicio Pérez Juan contra López Carlos, no sé, daños y perjuicios, procederá a entrabar bienes de propiedad del demandado hasta cubrir las sumas de
1.000.000 de pesos con la suma de 250.000 pesos que el juzgado fija provisoriamente para intereses, gastos y costas. Normalmente cuando se ordena un embargo preventivo, el embargo se ordena por el monto reclamado en el proceso y además el juez fija un monto prima facie, provisoriamente, a ojo, para que ustedes entiendan, para cubrir los intereses, los gastos y las costas del juicio. ¿Está claro? Porque si no, solamente con el capital nos quedaríamos cortos. ¿Sí? Normalmente ese monto es entre un 25 y un 30% del monto del embargo, del capital garantizado con el embargo. Bien, el oficial de justicia va a comparecer, ustedes van a preparar el mandamiento, lo envían al juzgado electrónicamente, el juez lo va a firmar digitalmente y lo va a enviar a la oficina de mandamiento de notificaciones. Ustedes van a ir, el oficial de justicia lo tiene, esto no se lo dice el código, se lo dice la acordada 3397/08, que es la que regula las oficinas de mandamiento de notificaciones, el oficial lo va a tener 5 días. Después de 5 días, lo devuelve. ¿Por qué lo va a tener? ¿Qué va a esperar durante 5 días? Que venga un interesado, la parte interesada, autorizado o el autorizado por la parte interesada, a acordar un turno para hacer la diligencia de embargo. Entonces, ustedes hicieron el mandamiento, lo mandaron al juzgado, el juzgado no lo observó, lo firmó el juez, lo manda a la oficina de mandamiento de notificaciones. La oficina se lo entrega, lo imprime y se lo entrega al oficial que le toque el domicilio, es decir, los oficiales de justicia, Mar del Plata, ahí pónganle, no sé, creo que 20 oficiales de justicia tienen la ciudad dividida en 20 zonas. ¿Sí? Los oficiales de justicia en la práctica, por lo menos en Mar del Plata, están divididos en dos, digamos, en dos mitades, de la zona, supóngase, de la zona 1 a la zona 10 y de la zona 11 a 20. De la zona 1 a la zona 10 los encuentran entre las 8 y las 9 de la mañana. Y de la zona 11 a la zona 20, no sé si es exactamente así, me parece que están mezclados. Están de 9 a 10. Entonces, ustedes van y ven que les toca, por la zona les toca, a ver, el mandamiento es en el cuarto que le toca al oficial de la zona 5, estoy poniendo un ejemplo. El oficial de la zona 5 está entre las 8 y las 9. Van, dentro de los 5 días de que recibió el mandamiento el oficial de justicia, y le dicen, el oficial de la zona 5 es Pérez. Y van y se anuncian y dicen, necesitaría hablar con el señor Pérez. Viene Pérez y dice, ¿por qué mandamiento es? ¿Para qué domicilio? Para tal calle y tal número. Bueno, lo busca y acuerdan ustedes con Pérez, dicen, bueno, ¿te queda bien ir el 22 de julio a las 10:30? Sí, perfecto, no me coincide con nada, no tengo audiencia, nada, perfecto. Dice, nos encontramos acá mismo y vamos juntos. O a veces les dicen, nos encontramos en el mismo lugar del embargo, ¿sí? Porque por ahí él viene ya de otra diligencia, enganchando una con otra. Lo pasan a buscar al oficial de justicia y van juntos o se encuentran en el lugar como hayan acordado, ¿sí? Van y realizan el embargo. Tocan timbre el oficial de justicia, pregunta por el deudor o pregunta si vive el deudor. Si vive el deudor, dice, bueno, obviamente se presenta, muestra credencial del oficial de justicia. Si no va el autorizado a realizar la diligencia de embargo, el embargo no se hace. El oficial de justicia llega el 22 de junio, es las 10:30, mira el reloj, dijo, el doctor fulano no vino, quedó en venir, deja una nota que lo devuelve sin diligenciar, que no vino el interesado. Y van a tener que pedir el embargo de vuelta, ¿sí? Tiempo que se pierde. Por eso, ojo con esto, además los oficiales de justicia son muy estrictos con esto, y son muy puntuales, y es bien que así sea. Entonces, eh, ustedes fueron con el oficial de justicia, tocó timbre, pregunta por el deudor, o si vive el deudor, se anuncia, se presenta, muestra la credencial y dice, vengo a trabar embargo preventivo sobre bienes. Puede ser que le abran la puerta y le diga, sí, pase y tome nota del embargo, y en ese caso ustedes van a individualizar, el autorizado va a individualizar 2 bienes que quiere embargar, que cubran, a ojo, el crédito reclamado. Y si no alcanzan esos bienes, bueno, embargarán lo que haya, ¿sí? Puede ser que no haya nada, claro, o lo que haya sea realmente de nulo valor, ¿sí? Cuando
perdón, y el texto del mandamiento, además, va a tener, en principio, ojo con esto, porque el código dice que va a tener, yo no lo quise poner esto en el material, pero se lo digo ahora, que el mandamiento va a tener facultad para allanar el domicilio. Normalmente los jueces son bastante reticentes en la práctica, y generalmente el primer mandamiento lo ordenan sin facultades de allanamiento. Cuando van y no los dejan entrar, cuando les cierran la puerta en la cara, ahí le tienen que pedir un nuevo mandamiento con facultades para... Pero si no, en la primera vez, muchos jueces, no sé qué tienen, no sé por qué tienen el prurito, porque la ley es bastante clara, que tiene que ordenar, que tiene que salir con facultades para allanar. Si no tiene facultades para allanar, el oficial de justicia no puede entrar por la fuerza, ¿sí? Porque si no sería una violación de domicilio, ¿eh? Sería un delito penal. Entonces, si tiene facultades para allanar y le cierran la puerta en la cara, no los dejan entrar, entonces el mandamiento dice que podrán requerir el auxilio de la fuerza pública, concretamente de ir con la policía y además con un cerrajero para abrir la puerta. Abren la puerta con un cerrajero, esto obviamente implica un costo para el embargante, porque el cerrajero gratis no va a ir. Van con el cerrajero, abren la puerta e ingresan, y si es necesario, con el auxilio de la fuerza pública, con la policía, ¿sí? Normalmente se requiere la presencia de uno o dos efectivos de la seccional correspondiente, la comisaría correspondiente al lugar, al domicilio donde se está haciendo el embargo. Recapitulamos. Primera opción, va el oficial de justicia, con el autorizado para trabar el embargo, venimos a trabar el embargo. Sí, pasen, embarguen todo lo que quieran. Segunda opción es, no los dejo entrar, le cierro la puerta en la cara. Pero mire que vamos a entrar, si no por la fuerza, hace lo que quiera. Entonces, se solicita el auxilio de la fuerza pública, ustedes me dirán, ¿tengo que ir a buscarlo? Bueno, si uno ya más o menos intuye que el embargo va a ser complicado, ya van con todo listo. De lo contrario, tendrán que ir a la policía, traer la policía o llamar a la policía, traer un cerrajero y volver. Ingresan por la fuerza y proceden a trabar el embargo. En la práctica, normalmente al embargado lo que se le dice es, mire, si usted no nos deja entrar, yo acá tengo facultades, le va a decir el oficial de justicia, tengo facultades para allanar y es cuestión de tiempo. Voy a volver, voy a abrir la puerta y voy a embargar igual. Entonces, ¿para qué vamos a hacer difícil si lo que podemos hacer más sencillo? ¿Sí? Usted, es más, normalmente un poco para descomprimir, el oficial de justicia lo que dice es, vaya un abogado, consulte, haga todo lo que tenga que hacer, ¿sí? Como diciendo, no es que... ¿no? Y además se aclara algo que es muy importante. El embargo, y que a la gente un poco también la tranquiliza, el embargo no es desapoderamiento. Cuando uno va a embargar, se va como vino, con el mandamiento, no se lleva nada. El 203 en el segundo párrafo dice, mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial, el embargado va a continuar con el uso normal de la cosa, ¿sí? Y esa es la diferencia entre el embargo y el secuestro. En el embargo, voy y embargo, nada más. Tomo nota. ¿Cómo se toma nota? Se describen los bienes. Entonces, ¿qué constancia va a hacer el oficial de justicia? Enmarca a hoy que es 17 de julio, 17 días de julio de 2020. Comparece, me constituí en el domicilio del deudor y en presencia del doctor fulano, procedí a embargar los siguientes bienes. Y va a haber una descripción, ¿sí? De los bienes. Si el bien es, no sé, un electrodoméstico, que lo podemos individualizar con marca, tipo, número de serie, a veces tiene el televisor, se lo va a designar de esa manera. Si son bienes, no sé, sillones, se los va a describir de qué color son, de qué tipo son, de cuero, de pana, 2 cuerpos, 3 cuerpos, de esquinero, bueno, se los describe de la manera más precisa posible para poder individualizar. Y además se le va a advertir, y esto está en el texto del mandamiento, el texto del mandamiento es facultades para allanar, en principio, facultades para requerir el auxilio de la fuerza pública siempre. Y se le va a requerir, se le va a preguntar al embargado si los bienes están ya embargados previamente, y en ese caso que indique en qué proceso, o están prendados, y que indique quién es el acreedor prendario.
Y además, se le va a dar que no puede enajenar esos bienes. Y que la enajenación de esos bienes es un delito penal. Lo hace, se van a remitir los antecedentes a la justicia penal. Está privado de enajenar esos bienes bajo el percibimiento de enviar los antecedentes a la justicia penal, porque eso es un delito que es el delito es uno de los supuestos de delito de defraudación. ¿Sí? Una vez que embargaron, el oficial de justicia remite el oficio al juzgado y va el mandamiento, y va a quedar agregado al expediente. En el caso de que sean muebles registrables, o en el caso que sean inmuebles, que siempre son registrables, ahí lo que va a ocurrir es que se van a anotar en el registro respectivo. Si yo quiero embargar un automotor, lo que se hace es librar la orden de embargo al registro de embargo preventivo, al registro de la propiedad automotor, es decir, se va a librar un oficio para el oficio, lo mandó al juez, el juez lo firma, lo tengo que retirar, no, creo que todavía no tienen convenio de comunicación electrónica con el registro automotor, o me lo va a enviar, de hecho, el juzgado a mí, de vuelta, y yo lo voy a presentar presencialmente en el registro de propiedad automotor. En el caso de que se anote en el registro de propiedad inmueble, lo mismo, pero con la diferencia de que no lo voy a presentar yo. Hoy, ya hace bastante tiempo, desde el año pasado en realidad, el Poder Judicial de la provincia y el registro de propiedad inmueble de la provincia tienen un convenio de comunicaciones electrónicas, por lo cual el embargo va a ir directamente del juzgado al registro de la propiedad inmueble, lo cual es fabuloso, porque yo antes tenía que hacerlo en papel, dejarlo en el juzgado me lo firmaba, yo lo retiraba, se lo daba al gestor, lo llevaba a la plata, lo presentaba, me lo traía de vuelta al gestor dentro de un mes y yo lo dejaba en el expediente. Todo eso ahora se hace en 3 días. Lo que me va a pedir el juzgado, porque el registro de propiedad inmueble cobra sellados, me va a pedir de que yo pague los sellados y acompañe digitalmente, la escaneo y la mando, la boleta de pago de los sellados. ¿Sí? Mando el oficio, el juez lo controla, le da el ok, lo firma electrónicamente y lo manda al registro. Y el registro directamente lo envía, lo anota, y después el registro contesta electrónicamente diciendo, ya lo anotamos, con la constancia de anotación. ¿Sí? El registro de propiedad inmueble le da un número de inscripción, 713.857, y la fecha, 17 de julio del 2020. ¿Sí? Recuerden de que este embargo preventivo caduca a los 5 años, ¿sí? De manera tal de que ustedes a los 5 años, antes de los 5 años, tienen que reinscribirlo. De lo contrario, pierde prioridad. Yo traigo un embargo preventivo y soy el primero que traigo un embargo preventivo sobre un bien. Me olvido de reinscribirlo y atrás entraron otros, el que estaba segundo va a pasar a ser primero. Y cuando yo quiera inscribirlo de vuelta, voy a ir a la cola. ¿Está claro? Perdí el lugar, como quien dice, en la fila. Y también recuerden que el embargo preventivo sobre los embargos en general sobre automotores no caducan a los 5 años, caducan a los 3 años. Ojo, porque muchos lo desconocen y se lo comen. Y cuando lo van a reinscribir, es tarde, llegan 2 años tarde. La caducidad de automotores son 3 años porque lo dice. Ahí el régimen de automotores está regulado por un decreto ley del año 58, increíblemente estamos todavía con eso, que es el decreto ley 6582/58. A ver, Ailín, dice que puede seguir usando los bienes, y si no lo hace, procede al secuestro inmediatamente en ese caso. No, Ailín, el deudor puede seguir usándolo, el secuestro se ordena cuando el embargo, esto lo vamos a ver ahora un ratito igual, cuando el embargo no es suficiente, es decir, cuando hay un temor en que se haga desaparecer o deteriorar la cosa. Supongamos que a mí no me basta con embargarle el automotor, porque tengo el temor de que el deudor diciendo, bueno, listo, no lo tengo yo, no lo vas a tener vos tampoco y lo prendo fuego. ¿Está claro? Y no tiene seguro ni nada.
Entonces, en ese caso es el secuestro, cuando el embargo no es suficiente. Bien, bueno, el 215 dice algo que en realidad ya habíamos mencionado. ¿Cuándo se puede suspender la medida? Solamente se puede suspender en el caso que el deudor entregue el dinero. ¿Sí? Vienen a embargar y dicen, no, sí, acá está la plata. Entonces, ahí recibe el dinero el oficial de justicia, pues el deudor lo que va a decir, a ver, ¿por cuánto es el embargo? Por 136.800. A ver, espera. Me fijo, mira, toma, acá tengo 136.800. Esto no pasa nunca, pero está la posibilidad de que pase la ley. En ese caso, el juez, perdón, el oficial de justicia va a recibir el dinero y lo va a depositar en la orden, en la cuenta judicial del juzgado, correspondiente a este proceso. ¿Por qué? Porque el embargo no tiene que ser innecesariamente gravoso. Es caprichoso trabar un embargo sobre un bien cuando, por un determinado monto, cuando el deudor está dando el monto en efectivo, que es mucho mejor que garantizarlo con bien, porque es dinero fresco, en efectivo. Eh, ¿Quién queda como depositario de esto, del bien embargado? ¿Sí? Como depositario, lo adelantamos, va a ser en principio el propio deudor. Si los bienes están en poder de un tercero, va a ser el tercero como depositario. ¿Qué obligación tiene el depositario? La obligación que tiene el depositario es primero, no, no digamos, perjudicar el bien, es decir, perjudicar el bien me refiero a no deteriorarlo en forma intencional, y más allá del uso normal de la cosa, ¿sí? Es decir, si el depositario, si el bien es un vehículo automotor y el depositario del bien tuvo un accidente de tránsito, obviamente que eso es algo que pueda llegar a ocurrir, no es un incumplimiento de las obligaciones del depositario, porque continúa en el uso normal de la cosa. El tema es si el depósito es un garage, el vehículo tiene que estar resguardado, no puede ser usado por absolutamente nadie. Y la obligación principal del depositario es presentarlo ante el primer requerimiento judicial en 24 horas. Hay pocos plazos de 24 horas en el código. En el código procesal. El 218 establece algo que nosotros acabamos de hablar, que es el tema de la prioridad del primer embargante. Siempre tiene prioridad el que... hay un principio que es prior, se los escribo acá, ahí, prior in tempore potior in iure. Ahí va. Es prior in tempore potior in iure. Este es un principio que viene del derecho romano. ¿Qué significa? Literalmente, primero en el tiempo y poderoso en el derecho. Significa, en realidad, el sentido es primero en el tiempo, mejor en el derecho. El que llega antes, cobra primero. Esto es una cuestión lógica. Por eso yo les decía gráficamente de la fila. ¿Sí? El que está primero en la fila, esto es, a medida que van llegando los embargantes, cada uno va a tener un lugar de acuerdo a cuándo llegó. Que llega primero, es el que cobra primero. Si queda algo, cobra el segundo. Si queda algo, cobra el tercero. Ahora puede ser que cobre todo, que el bien valga, cuando se subaste el día de mañana, se subaste en 1.000.000 de pesos, el primer embargante tiene un crédito por 1.000.000 de pesos, así que el segundo, el tercero, el cuarto y todo lo demás no van a ver un peso, está claro, no van a cobrar nada. Estamos, el registro de la propiedad inmueble, el registro de la propiedad automotor establecen el mismo principio, de prioridad, en ese caso se le llama prioridad registral. Por eso la importancia de la reinscripción de la medida cautelar, ¿sí? Porque si no reescribimos la medida cautelar, pierdo el lugar en la fila. ¿Estamos? Y esto puede significar que el día de mañana, si esto termina con la subasta del bien, no cobre nada.
porque cobraron primero todos los demás, porque el crédito se fue con, el bien se fue cubriendo los créditos de los embargantes anteriores. Los bienes inembargables. Fíjense el artículo 209, cuando se refiere a los bienes inembargables, habla del hecho cotidiano del deudor, mujer, hijos, es decir, del grupo familiar o convivientes. Dicho sea de paso, siempre está pensando de que el deudor va a ser un hombre, porque dice del deudor y de su mujer. Puede ser que sea al revés, es decir, que la mujer sea la deudora, y porque parecería que el hecho del esposo o del conviviente no estaría contemplado. En realidad, obviamente, que es el hecho cotidiano del deudor, deudora y su cónyuge o conviviente, ¿sí? Ropas y muebles de uso indispensable, ¿sí? Esto ha dado a lugar a una jurisprudencia variadísima, ¿sí? Y si hay algo casuístico es esto, ¿sí? Porque lo que puede ser indispensable para unos no es indispensable para otros. En la práctica, la cuestión es así. El deudor tiene derecho a tener un lugar donde dormir, un lugar donde sentarse a comer. Entonces, si tiene un juego de mesas y sillas, obviamente que eso va a ser de uso indispensable, porque si se lo llevan, se va a tener que sentar en el piso. Ahora, si tiene más de uno, hay uno que es embargable y otro que no. ¿Está claro? A eso nos referimos de uso indispensable. Los electrodomésticos han dado tela para cortar en infinidad de fallos, ¿sí? Y el electrodoméstico que más discusión generó fue el televisor. En otros tiempos, un televisor era un artículo casi de lujo. Cuando salieron los primeros televisores a color, en la década del 80, en el año 80, era algo costoso, muy costoso, y realmente era un bien que en un valor de reventa era importante, ¿sí? Esto con el tiempo fue disminuyendo porque ya el televisor pasó a ser un artículo más en una casa, pero también después esto vuelve con los televisores de última generación, ¿sí? Entonces empezaron a venir los televisores de 50 y pico pulgadas, con tecnología nueva, y ya pasó a ser un aparato más, sino que pasó a ser un aparato de confort, no sé si de lujo, pero no es un televisor más. ¿No? Va más allá solamente de cubrir la necesidad de tener un televisor. Frente al televisor se plantearon dos posturas, en términos generales, que eran la de el televisor no es embargable porque es un instrumento de información, y porque se convierte en un artículo de primera necesidad de entretenimiento, de esparcimiento, ¿no? Un poco apelando a este formato que ya desapareció, afortunadamente, de la familia sentada en torno a la televisión. Y de hecho la Cámara de Mar del Plata, en un principio decía que era inembargable. Años más tarde, bastantes años más tarde, a partir del 2004, 2005, la Cámara de Mar del Plata cambió de criterio. Dijo, no, no, señores, el televisor es embargable. O sea, la gente puede vivir sin televisor. Y más ahora, donde los canales de información ya no pasan más por la televisión, sino que pasan por internet, ¿sí? Entonces, el televisor para el criterio de la Cámara de Mar del Plata hoy es un artículo embargable. Pero repito, esto es opinable. En Mar del Plata la Cámara dice que es embargable, pero en otros lados sostienen que es inembargable. Respecto de las herramientas para el ejercicio de la profesión, se refieren, la profesión, arte u oficio, se refieren a las herramientas manuales. No es que yo no pueda embargar, yo voy a embargar y hay 35 maquinarias, son costosísimas, claro que las puedo embargar, por supuesto, en una fábrica. Pero son una herramienta para trabajar, sí, son herramientas para trabajar, pero no es el martillo que usa el carpintero para poder trabajar, ¿sí? O el serrucho, o una sierra.
nos referimos a las herramientas indispensables, las manuales. Bueno, en el caso de los sepulcros, obviamente que también, excepto que sean créditos por la construcción o deudas de expensas del sepulcro, y los demás bienes exceptuados de embargo por la ley. Hay otros bienes que son inembargables, y popularmente, ustedes fíjense que ahí la ley dice la protección de la vivienda en el Código Civil y Comercial. El Código Civil de Vélez establecía un régimen que se llamaba que ustedes oyeron hablar más de una vez, el bien de familia. ¿Qué era el bien de familia? El bien de familia era un sistema que estaba establecido no en el Código de Vélez, en realidad en una ley complementaria, que era la 14394, que se la conocía como ley ómnibus. ¿Por qué se le decía ley ómnibus? Porque había de todo en esa ley. Esa ley preveía la ausencia con presunción de fallecimiento, el bien de familia, y hasta el divorcio vincular estuvo metido. El divorcio vincular antes del año 87, la 23515, existió en el año 52, 53, durante 8 meses en nuestro derecho, hasta que después se derogó. Estaba también en esta ley. Pero esta ley fijaba el régimen de fin de familia y permitía que se constituya una medida que se denominaba registralmente bien de familia, a los efectos que no se pudiera ejecutar un bien inmueble por deudas posteriores a este bien de familia, no por las anteriores, porque si no sería muy fácil. Le debo plata a medio mundo y para que no me puedan cobrar, constituyo bien de familia sobre mi casa y listo, ya está. Ejecuta el mes y total no me van a poder cobrar, o no me van a poder rematar la casa. Es el bien de familia corre o tenía efectos desde que se constituye, desde que se anota en adelante. Esto fue sustituido, fue derogada esta ley cuando se dicta el Código Civil y Comercial, y se modifica por un sistema que se llama afectación de la vivienda, que en realidad es muy similar, cambia el nombre, ¿sí? Esto está en el Código Civil y Comercial. Fíjense, el artículo 244, que habla de esto, y concretamente lo que establece es un sistema de afectación que se escribe, que se anota registralmente, y que también es una suerte de escudo contra las deudas, o respecto de las deudas posteriores. Este sistema tiene determinadas restricciones, además. Corre solamente para un solo inmueble, puede ser urbano o rural también, que esto es una gran discusión. Puede afectar parcialmente un bien, ¿sí? No necesariamente tiene que ser a todo o nada. Y también este bien alcanza a todas las personas que vivan en el mismo, pero siempre que viva alguien. Es decir, si hay un inmueble que está desocupado, el acreedor puede pedir el levantamiento. O si el acreedor se da cuenta, advierte y acredita, obviamente, que tiene más de un bien inmueble, el deudor puede pedir el levantamiento de la afectación del bien inmueble, para poder ejecutarlo. No podemos afectar, para cubrirnos de las deudas, más de un bien. Porque además la vivienda familiar es una sola, es protección de la vivienda, ¿sí? En los minutos que nos quedan, vamos a ver rápido el secuestro y la inhibición general de bienes. Llegamos a la anotación del INPI. El secuestro, primero, ¿qué diferencia tiene con el embargo preventivo? Que el secuestro puede ser solamente de bienes muebles o semovientes. El embargo preventivo puede ser de bienes registrables, de acciones, títulos de acciones, de dinero en efectivo en una caja de ahorro o una cuenta corriente. Acá solamente puedo embargar bienes muebles,
bienes semovientes. Esos bienes además tienen que ser objeto del juicio, ¿sí? Es decir, está restringido a cuando la pretensión radica sobre este bien. Y además, es una medida digamos, colateral o coetánea, sin embargo, en el sentido de que el bien tiene que estar embargado y el embargo no tiene que ser suficiente, que es lo que decíamos recién, que ya lo explicamos antes. Tengo temor que el bien está embargado, lo tiene el deudor como depositario, pero no es suficiente porque lo va a deteriorar o lo va a hacer desaparecer, ¿sí? Siempre y cuando obviamente el derecho sea verosímil, esto es un presupuesto general. Es decir, que el secuestro va a proceder, ya sea porque el bien va hasta a ser, puede llegar a ser enajenado, o con fines conservatorios, porque puede deteriorarse o perjudicarse en términos generales. ¿Quién va a ser depositario? Ya el deudor no, porque precisamente se lo estamos sacando al deudor. El embargo, perdón, el secuestro implica un desapoderamiento del bien, cosa que no ocurre con el embargo, que es la otra, la gran diferencia. El embargado sigue con el poder de la cosa embargada. En el secuestro no. Puede ser, el propio acreedor puede quedar como depositario, o puede ser un tercero, ¿sí? En un depósito determinado, que obviamente ese depositario va a poder cobrar los gastos que rogue ese depósito. Hay veces en las cuales el embargo del bien, el deudor, perdón, no tiene bienes para poder embargar, ¿sí? No tiene nada. Ustedes piden un informe, por ejemplo, para los inmuebles en la provincia de Buenos Aires, se debe pedir una consulta al índice de titulares. Yo pido a una persona con su apellido, nombre y número de documento, bienes inmuebles que tengan en la provincia de Buenos Aires. Cero, nada. En el registro de propiedad automotor se puede pedir en forma nacional un informe nominal. Bienes a nombre de esa persona, apellido y nombre, domicilio y número de documento, nada. ¿Qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es pedir 228 del código, una inhibición general. Entonces, la inhibición general de bienes supone los mismos requisitos de presencia del embargo preventivo, ¿sí? ¿Y cuándo va a proceder? Cuando el deudor no tiene nada o el otro supuesto es que tenga bienes, pero no cubran. Lo único que tiene es un vehículo modelo 89, un Renault 12, que se cae a pedazos. No cubre el crédito, ¿sí? Entonces, el deudor no tiene bienes o los bienes del deudor no son suficientes para cubrir el crédito reclamado, ¿sí? Entonces, en ese caso se va a proceder a trabar la inhibición general de bienes. La inhibición general de bienes le impide enajenar bienes. Usted mira, pero si no tiene nada, bueno, si la adquiriera, ¿le impide adquirir? No. De hecho, si compra bienes, el acreedor aplaude, está agradecido. Pero lo que le va a impedir es vender bienes. Cuando la pedimos la inhibición, tenemos que indicar nombre, apellido, un número de documento del domicilio del deudor, y además, normalmente, los distintos registros donde se anotan nos piden otros datos más, como por ejemplo, el número de Cuito Quil. A veces el registro de propiedad inmueble también pide si sabemos si es soltero, casado o si tiene y nombre del cónyuge, ¿sí? La inhibición es solamente para que no pueda enajenar bienes. ¿Dónde se anota? Bueno, en la inhibición se anotan los registros respectivos. Yo le voy a tener que anotar en el registro de la propiedad inmueble, pero ojo, la inhibición anotada en el registro de propiedad inmueble le impide vender inmuebles, pero no le impide vender automotores. Por eso lo
lo ideal es anotarla en el registro de la propiedad automotor, ¿sí? Para que le impida vender automotores. Y ustedes me dirán, ¿y los bienes muebles no registrables? Es imposible en la práctica. La verdad, es imposible que impedir la venta de esos bienes. ¿Por qué? Porque no están trabados de ninguna manera, ¿sí? ¿Qué efecto tiene en cuanto a la prioridad registral? Ninguno. Fíjese en la última parte del 228, la inhibición no genera prioridad, ni siquiera entre las inhibiciones, pero además, sobre todo, no genera prioridad respecto del embargo. Yo le traigo una inhibición, el endeudor no tiene nada, le traigo una inhibición general de bienes. Se compra una casa, por ejemplo. Yo no me di cuenta. Viene otro acreedor, advierte que el deudor tiene una casa y le traba un embargo sobre esa casa. 2 años después de mi inhibición, ¿quién va a tener prioridad sobre esa casa? El otro. ¿Por qué? Porque él trabó el embargo primero, ¿sí? La inhibición no genera prioridad. Lo único que hace el efecto es impedir que enajene. El inciso punto 6 habla de la anotación de litis. Fíjese el artículo 29. Al principio lo que dice es, procederá a la anotación de litis cuando dedujere una pretensión que pudiera tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el registro de la propiedad y el derecho fuera verosímil. Bueno, respecto a que el derecho fuera verosímil, eso forma parte de un momento general. La ley lo repite una y otra vez, pero ya está puesto al principio. El primer requisito, además de los verosimilitud y peligro en la demora, es que se haya deducido una pretensión. Es decir, yo tengo que haber deducido la demanda. Tengo que pedir la anotación la anotación de litis escapa a la general, respecto de la cual podemos pedir la medida cautelar antes del proceso. No. Acá tiene que ser o con la demanda o después de la demanda. Pero la demanda se tiene que estar interpuesta, ¿sí? Eso primero. Esto es un problema, porque en la gran mayoría de los procesos tengo una mediación previa. Voy a tener que esperar que termine la mediación para recién con la demanda pedir la anotación de litis. 2. En cuanto al objeto, ¿puedo pedir la anotación de litis en cualquier proceso? No. Solamente en aquellos procesos en los cuales tengan por objeto la modificación de una inscripción en el registro de la propiedad. Por ejemplo, el ejemplo clásico es una usucapión, donde el usucapiente, digamos, el que pide ser titular, quiere que deje de ser titular. El titular registral que hay hasta ahora, el que es dueño de esa cosa, que no ejercía ningún acto de posesión o dominio sobre esa cosa, para pasar a ser él. El que está viviendo hace más de 20 años, pagó los impuestos, hizo una casa, etc. Por ejemplo, el usucapión, porque el usucapión, el artículo, creo que es, mal no recuerdo, el 1902 del Código Civil y Comercial, dice que el juez debe ordenar la anotación de litis. Es decir, en el caso del usucapión, la anotación de litis se ordena de oficio. Es un deber del juez hacerlo. Ya no es a pedido de partes, no es si procede, si no procede, obligatoriamente. Es decir, acá el juez no se pone a mirar los presupuestos. Hay usucapión, proceso de usucapión, hay anotación de litis. Si la demanda se desestima, obviamente la medida se extingue. Se discute si hay que levantarla. Parecería que se extingue de pleno derecho. Y hay quienes dicen que en realidad tiene que levantarse. Si se admite, se mantiene hasta el final. ¿Caducan las anotaciones de litis? Bueno, las anotaciones de litis, esto se ha discutido bastante. El registro de la propiedad en la provincia de Buenos Aires dice que sí, que caduca a los 5 años, hay que reescribirlas. El registro de capital de la ciudad de Buenos Aires, en realidad, dice que caducan excepto en los casos de expropiación y usucapión. Casos no caduca dura todo lo que dura el proceso, como dice el Código Procesal.
Pero no se confíen en esto, que dura hasta la sentencia, es el Código Procesal, porque si el juicio tarda más de 5 años, tienen que reinscribirla. ¿Cuál es la finalidad de la anotación de litis? Y con esto terminamos, que nos quedan 2 minutos. ¿Cuál es la finalidad? ¿La finalidad impide enajenar el bien? ¿El efecto impide enajenar el bien? No, no, para nada. La finalidad es advertir a terceros la existencia de este proceso. Entonces, yo en un juicio, hoy inicio un juicio de usucapión, donde digo, quiero que este inmueble, que yo estoy habitando hace más de 20 años, que figura a nombre de Juan Carlos Pérez, pero Juan Carlos Pérez nunca le dio bolilla, soy yo el que está viviendo, hice una casa, pagué todos los impuestos, hice todas las mejoras, hice todo. Pase a nombre mío. Ese es el objeto del usucapión, el usucapión. Entonces, yo anoto la litis, ¿para qué? Para que el titular registral, mi demandado, en el interín, no se mande la piolada de venderlo a otro y decir, ah, ya está, listo. O sea que si lo estoy por perder, se lo vendo a otro. Entonces, que ese otro si pide un informe de dominio, que es lo que tiene que hacer para su buena fe registral, advierta la existencia de este juicio. Diga, no, Tito, hay un juicio de usurpación acá en el medio. ¿Sí? Entonces yo en esto no me meto. O, si me meto, el precio va a ser otro, mucho menor. ¿Está claro? Esa es la finalidad de la anotación de litis. La advertencia a terceros. Bueno, terminamos acá. El viernes que viene, última clase con los puntos, que va a ser más corta, 7 a 10 que nos quedan. Gracias a todos.